Don Guillermo Caran es una especie de comisario de la economía dominicana, un hombre muy atento a todo lo que ocurre en el campo financiero y económico en República Dominicana y nos orienta a este espacio, orienta a nuestra audiencia y orienta al país en este y en otros espacios, ayudándonos a entender y a comprender las medidas que se toman y ayudándonos a ver muchas veces la otra cara de la luna. Hoy lo tenemos aquí, un habitué de este espacio muy apreciado y querido, y lo tenemos para hablar sobre los los primeros 2 años de gestión económica del presidente Luis Abinader Corona. Don Guillermo Caran, como sabemos todos, es un ex gobernador del Banco Central, es un ex ministro, hoy sería ministro de Finanzas, y hoy también sería un ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Y como siempre decimos, un testigo excepcional del comportamiento de la economía dominicana post-Trujillo. De manera que le invito a que escuchemos la valoración que don Guillermo Caran hace de la economía dominicana en este tramo de los 2 primeros años de gestión del presidente Abinader. Don Guillermo Caran, un saludo para usted, más joven, más elegante y además embarbado. No sé si lo hace buscando un señorío que usted de por sí tiene, aquel que se usaba en el tiempo pasado, o si es un fidelista tardío. Gracias por estar aquí. Yo sé que para usted es muy fácil hablar de estos 2 años de gestión, porque usted, como decía, es un comisario y podríamos decir también un apuntador de la economía, como esa figura del teatro que es el apuntador. En una primera pregunta muy genérica, en una escala de 1 al 10, ¿qué nota le pondría el profesor a esta gestión económica en el contexto en que se ha dado? Necesariamente tengo que cuantificarla. Libertad. Porque yo la cualificaría, más que mejor, o sea, yo creo que el presente libre. Que el presente se ha sorteado satisfactoriamente. Hemos tenido un comportamiento económico bueno. La estabilidad de la economía cambiaria se ha observado, incluso una apreciación del peso en medio de una crisis que uno pensaba que iba a tener consecuencias distintas. Es como esto que está muy de moda últimamente en economía, las reacciones inesperadas, que tú piensas una cosa y sale otra. De manera que yo calificaría muy satisfactoriamente el comportamiento presente, y la contraparte negativa a eso positivo es el enfrentamiento a las amenazas que están en la agenda, y no me refiero únicamente a las amenazas de guerra o a las amenazas de salubridad, sino a otro tipo de amenazas, por ejemplo, fundamentalmente la fiscal, y algunas relacionadas. Que camina muy bien según los números oficiales. Sí, camina muy bien. Incluso por encima de la inflación. Sí, pero bueno, no tanto ya. Con la inflación al 8 ya estamos como llegando. Como que a mí me parece que hay algunos indicios de despreocupación, que es muy peligroso, porque los gobiernos tienden a despreocuparse, ¿no? El ser humano en general. Acuérdate esa expresión popular de Covita Nueva barre bien, ¿no? Ya a 2 años, no es muy nueva. Bueno, pero está a mitad todavía. La fiscal, mucho relacionado con el modelo económico, con relación a, por ejemplo, a la informalidad de la economía, que es una mala calidad del empleo que repercute en la fiscalidad mucho. La composición, el equilibrio entre los sectores de crecimiento económico, en fin, pero yo creo que, volviendo a lo positivo, hemos tenido un comportamiento económico satisfactorio.
Las medidas del Banco Central han estado muy al día, alentando cuando hay que alentar, frenando cuando hay que frenar. Hay la incertidumbre de que si esas medidas están, para utilizar las mismas expresiones del gobernador, derramándose adecuadamente, cuando el crédito se expande llega satisfactoriamente hacia los sectores demandantes, a las tasas que establece el Banco Central. En cambio, cuando a veces se suben las tasas, pues se suben los préstamos, pero no se suben los depósitos pasivos. Detalles de supervisión bancaria. Bueno, ya ese es un dato histórico, ha sido así por siempre. Bueno, pero como hay un cambio. Todo el que deposita dinero, sobre todo en las cuentas de ahorro, sabe que está perdiendo. Sí, sobre todo con los niveles de inflación. Exactamente. Entonces, pienso que el hecho de que la economía ha tenido un ritmo de crecimiento satisfactorio, todo eso indica que se ha afrontado adecuadamente el presente. Mis grandes temores son en cuanto al futuro. Cuando vamos a atacar, por ejemplo, ese aspecto, los aspectos fiscales, porque fíjate, tú decías que se ha comportado bien. Bueno, se ha venido comportando bien, pero noto una ralentización del entusiasmo, ¿no? Ya. Porque es verdad, los ingresos corrientes, los ingresos están creciendo. Pero usted se refiere al entusiasmo popular, porque el del gobierno es creciente. Sí. El entusiasmo del gobierno ya es alboroso. Que sigue siendo alboroso. Del gobierno sí. No serán que ya ahora la población tiene otra actitud. Yo encuentro que ya el gobierno está tratando de estar alborozado. Está haciendo un esfuerzo. Sobre todo porque analizándolo profundamente, ha perdido dos brazos ejecutivos importantes. Uno dentro del partido de gobierno, que es el ministro Fulcar, y otro en el sector externo del gobierno, que es el ministro Macarrulla. Eso es verdad, pero por otro lado reconfirma la política de transparencia del gobierno. Porque el presidente en eso ha sido coherente desde el primer momento. Él no ha dicho: en mi gobierno nadie va a cometer indelicadezas. Ahora el que la hace, que sea responsable de su que la paga. Que la pague. Pero te decía, con la ralentización del entusiasmo fiscal tributario, porque a la semana pasada los ingresos venían creciendo un 8% por encima de lo presupuestado, pero un 8% de la inflación. Sí. O sea que prácticamente se está cumpliendo un presupuesto, un mérito. Se ve que el tino presupuestario ha mejorado, ¿no? Pero en cuanto a los gastos se están cumpliendo a cabalidad, a la letra, y si tú tienes en cuenta que en diciembre... Pero las cargas fijas, ¿no? En los gastos corrientes. Exacto, en los gastos porque corrientes. En la inversión hay un desfase. Hay un desfase. Que precisamente eso es un comportamiento definido del gobierno, que tiene sus bemoles, pero quedándome en el gasto corriente, están cumpliéndose a la letra. Pero tú tienes que tener en cuenta que estamos en el 8º mes del año y que ya diciembre está ahí, y normalmente los gastos corrientes del gobierno en diciembre aumentan considerablemente por las regalías pascuales, y otros gastos. Se duplica el gasto corriente. Sí, se duplica el gasto, o sea que probablemente hay una 12ª parte de déficit por vía del gasto corriente. Ahora, las cifras que han publicado hasta julio hablan de una reducción del gasto. No la veo, al contrario, acabo de chequearlo antes de venir aquí y está a la letra. Un 99% del gasto corriente se ha cumplido. Por supuesto, yo me refiero presupuestario en general. Por supuesto, como hacen todos los gobiernos, lo desfase en el gasto de inversión, o en la inversión, perdón, no la contabilizan de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Sí, pero también una cosa es el cumplimiento global del gasto y otra cosa, qué gasto está compensando el exceso con los defectos.
Por ejemplo, si tú tienes un gasto corriente cumpliéndose al pie de la letra, pero tú tienes un gasto de inversión que está cumpliéndose solamente en las 2/3 partes de lo presupuestado. Entonces, eso se ha compensado con una amortización mucho mayor, y ahí es que viene el equilibrio. Y ahí el fondo lo ve como déficit. Claro, y precisamente dentro de las amenazas que veo en la economía está presente lo del equilibrio fiscal, pero también equilibrio macroeconómico. Cuando uno se detiene a mirar mucho a lo que podría ocurrir en el futuro, y no quiere ver mucho lo que está ocurriendo en el presente, eso no podría significar desacuerdo con lo que está ocurriendo. Una pregunta más directa, o sea, ¿a usted le gustaría que las cosas estuvieran peor? No, imposible. Ya. En el futuro. No. No, y en el presente. No, como... Porque usted me dice, el presente va bien, sí, pero el futuro me preocupa. Claro, las amenazas y las coherencias estructurales en lo previsible, porque hay también lo imprevisible. Cuando sucede un factor internacional, una guerra, una pandemia, pues todo el esquema cambia. Pero te decía que no era solamente las preocupaciones en cuanto a las estructuras fiscales, sino a las estructuras económicas, a la estructura del crecimiento económico. Y seguimos con una economía agropecuaria rezagada, creciendo la 1/3 parte del 2%. Un 2% del Producto Bruto Interno, y 15 veces menor que el turismo. El turismo es un sector demandante. Bueno, es un poco difícil que la agropecuaria crezca en el mismo nivel de no, imposible, pero por lo menos más equilibradamente. Y sobre todo es el único sector. Recuerde que el último gobierno agropecuario fue el de Antonio Guzmán. Sí, es verdad, pero precisamente... Hemos tenido presidentes urbanos y capitaleños. De acuerdo, por eso cuando tú decías ahorita que cómo me gustaría que las cosas estuvieran peor, digo no, y en mi rol de comisario que tú me acabas de asignar, hay que ponderar las bondades de una situación crítica, Sí. de una actitud crítica, porque muchas de las cosas buenas que ha tenido el comportamiento económico, no solamente con relación a este gobierno, sino en todos, ha sido precisamente porque hemos tenido voces críticas que han hecho las advertencias y han alertado a las autoridades para tomar la corrección desde el lugar. Si nos aferráramos a lo que un gobierno o un funcionario o un conjunto de autoridades hayan asumido para corregirlo, a lo mejor, y no hubiera habido voces críticas, a lo mejor tuviéramos muchas cosas estancadas. Por eso y en cierta forma, voy a abonar algo que tú me decías fuera de cámara con relación a las experiencias. Cuando se habla, muchas veces oigo decir que fulanito, sultanito, o aprovechemos o no las experiencias. Casi mucha gente tiende nada más a aprovechar las cosas buenas. Ya. Pero también hay que aprovechar las experiencias malas para que no se vuelvan a repetir. Y es precisamente lo que, a mi juicio, ha contribuido a que la economía dominicana vaya tomando adecuadamente. Bueno, hace muchos años que la economía dominicana, la preferencia de los gobiernos es que sea una economía de consumo. Y estimulan de mil maneras. Urbana, lo dijiste ahorita. Sí, bueno, hemos tenido jefes de Estado fundamentalmente urbanos, excepto en dos casos, el caso de Antonio Guzmán y el caso de Danilo. Danilo nunca ha dejado de ser un sanjuanero. Pero su mentalidad de gobierno y su cultura política es predominantemente urbana. Sí, quizás seducido por el éxito de Leonel. Claro. Y hay que reconocer, hay que dar un reconocimiento a Fernando Álvarez Hogar, sí, que fue el primer político economista, sí, que advirtió cuando ganó el PLD a finales del siglo pasado que uno de los problemas que estamos teniendo es que tenemos un gobierno urbano, un presidente urbano.
Sí, quizás llevado por las estadísticas de que ya desde el 81 las sociedades urbanas, la sociedad dominicana dice, bueno, vamos a gobernar para los urbanos. Además, siempre se decía que cuando el presidente Fernández asumió el poder por primera vez, él no sabía ni qué era un esqueje de yuca. Bueno, eso se decía, no, pero se publicó y probablemente era verdad. Pero él lo omitió, su propia formación, su propia historia. Recuérdese que a pesar de ser capitaleño, no sabía lo que era un pichirrí. Sí. No, y además que yo lo aprendí aquí en la capital, porque en el este no se hablaba de pichirrí. Bueno, en alguna parte del este, porque en mi este sí en San Pedro se hablaba de pichirrí. Sí. Bueno, con otro nombre, pero no, con otro nombre, claro, pero la pieza está ahí. Yo lo que le digo es el nombre. Bueno, está bien. Sí. Usted sabe que en el este no se hablaba de pichirrí. Yo lo aprendí aquí por el presidente Fernández, a pesar de haberse criado aquí y en un sector popular, muy representativo, casi una marca Santo Domingo, no sabía lo que era el pichirrí. Así es. O lo quiso decir así políticamente y no le salió bien. Bueno, quizás lo quiso decir. Usted piensa, si mal no he entendido su conversación, que en general la economía camina con buenos pasos dentro de las circunstancias. El retrato presente es satisfactorio. Y eso es un buen aval para el gobierno, porque vivimos en una época en que casi todos los países están en crisis profunda. Pero le preocupa las consecuencias de estar bien hoy. Bueno, las consecuencias de que estando bien no estamos tomando las precauciones estructurales para los mismos economistas, la mayoría dicen que no es el momento por el entorno internacional. Yo no comparto yo creo que ¿usted cree que ahora era posible una reforma fiscal, por ejemplo? Sí, pero mira Colombia. Bueno, pero Colombia es petro. Bueno, ¿dónde está el petro dominicano? Bueno, pero aquí había... Es que los veleristas dicen, cuando las cosas... hay que tener el sentido de oportunidad. Sí, claro. Vamos ciñéndole ahora a lo fiscal, no a lo económico. Correcto. Cuando los veleristas dicen, cuando la nave, el velero va bien, no le toques un tornillo. Exacto. Bueno, pero precisamente eso te lleva a decir que cuando las cosas están bien, no se tocan, pero cuando están mal, entonces hay que tocarlas. Sí. Entonces, si tú tienes una estructura fiscal como la que estamos teniendo, bueno, que está bien, las recaudaciones van bien, pero para tú cubrir las cargas fijas a agosto de este año, estás necesitando 21 mil millones de pesos. Entiéndase, carga fija, gasto corriente más amortización de deuda. Si tú tienes que estás invirtiendo menos de lo que estás invirtiendo, a pesar de los tantos anuncios presidenciales, ahí hay algo que en lo macro hay algo que tú tienes que corregir. Entonces, si además de eso tú lo acompañas con una estructura económica de rezago agropecuario, tienes que corregir. No te sientes a esperar que eso se convierta en un problema detonador de situaciones conflictivas. Entonces, creo que es lo contrario. Cuando hay situaciones adversas, es el momento en que hay que tomar los correctivos del lugar. Y mira, qué bueno que te dije... Incluso políticamente. Incluso políticamente. Y mira qué bueno que te dije de las malas experiencias, que hay que aprovechar las malas experiencias, porque precisamente hubo muchas malas experiencias reformistas con relación a esos temas en los gobiernos reformistas, que por no atacarlo adecuadamente, llegaron a un momento que causaron crisis, que de no haberse emprendido, tomado los correctivos del lugar, hubieran producido detonaciones desagradables. Parece que todos los presidentes en todas partes del mundo y todos los que hemos tenido temen hacer reformas tomando en cuenta esa porción de la reforma que no se ve con claridad cuáles van a ser sus efectos. Bueno, lo que pasa es que cuando tú le rindes culto, por ejemplo, al exceso de burocracia, al exceso de gastos, cuando tú le rindes culto a los subsidios, en una burocracia entorpecedora de la iniciativa particular. No olvide aquel resumen de los subsidios de Roberto Saladín,
en el periodo del 86, aquellos famosos lunes negros de Balaguer en el Palacio Nacional. Lo que le estoy sugiriendo es que los subsidios que conocemos hoy en día, los grandes subsidios, nacieron en el balaguerismo. Bueno, sobre todo en el balaguerismo de los 12 años. Los subsidios tipo indirecto, porque precisamente ahí esas son de las experiencias negativas que debieron aprovecharse. Se mantuvieron a todo lo largo de 22 años. Sí, pero precisamente por eso es que me mantengo firme con los subsidios. O sea, usted lo que me está diciendo es que usted hoy participa del desmonte. Sí, gradual pero tenemos que tener dos tipos de subsidios, diferenciarlos. Los subsidios indirectos que van, por ejemplo, a los combustibles o a la tarifa eléctrica, y los subsidios directos que van directamente a las personas. Yo me refería en el análisis a lo que van a las personas que inhiben. Pero eso coge piedra para los más chiquitos. ¿Perdón? Eso es coger piedra para los más chiquitos. No, en cuanto a monto individual, pero cuando tú haces de eso una cultura, te resulta difícil emprender. Pero hemos hecho una cultura con el subsidio al empresariado. También, yo creo que eso no se atacan. Y dice que a los presidentes le tiemblan las manos y no han podido nunca. Pero es que a todos, es que cuando tú siembras la cultura del subsidio, es difícil adoptar los correctivos, porque precisamente has acostumbrado a los agentes económicos, grandes y pequeños, empresarios y no trabajadores, a vivir de los subsidios, y es lo que implica la necesidad, o lo que conlleva la necesidad de un cambio de modelo. Hay economistas que me han dicho a mí que cuando el presidente Fernández, por ejemplo, le planteaban lo que insistentemente el Banco Mundial ha recomendado, el BID y el mismo fondo, sobre el tema de los subsidios, su respuesta era: profesor, deje eso, profesor, sigamos al próximo punto. Bueno, acuérdate que él declaró que prefería pagar para no pegar. Sí, así es. Bueno, vamos a una pausa para, después de los anuncios, seguir escuchando al ingeniero Guillermo Carán. Ingeniero Guillermo Carán, política monetaria, ¿usted la ve en sentido general positiva? Sí, en sentido general positiva. Creo que hay un detalle de seguimiento, de implementación, que necesita ser muy mejorado. Uno siente que flota en el ambiente dos posiciones en cuanto a qué factor atribuir el estado en que está la economía dominicana, o a las políticas monetarias que emanan del Banco Central, o a la atracción, o a la traída, perdón, sería la palabra, de turistas al país. Bueno, yo creo que, sin minimizar el turismo, que ha sido un factor importante de activación de la economía, yo creo que es más los elementos activadores de la economía, además de la política monetaria del Banco Central, que no se puede considerar siempre activadora, porque en estos momentos está siendo restrictiva con la tasa de interés. Pero en beneficio de un aspecto importante de la economía. Que es la inflación. Exacto. O sea, pero una inflación que puede castigar el sector productivo. O sea, coyunturalmente ha estado correcto. Pero no es solamente el turismo. Mira, las exportaciones, sobre todo las exportaciones de zona franca, el sector empresarial de zona franca ha respondido adecuadamente, y ese es un sector más nítido y más activo. El efecto China, ¿no? El efecto China, y el efecto al colapsar los procesos productivos en Estados Unidos incluso, nuestra industria de zona franca respondió adecuadamente. Entonces la pandemia terminó siendo una oportunidad para la zona franca, que fue aprovechada. Lo meritorio es que esa oportunidad fue aprovechada. O sea, los empresarios de zona franca convirtieron las crisis en una oportunidad. Así es. El mismo tema de las remesas, que mucho se está diciendo ahora que está disminuyendo con relación al año anterior, pero si tú lo tomas con años mayores, el 2020, 2021 ha sido un impulso importante. Además, los años duros que tuvimos de la pandemia aumentó enormemente. Enormemente por los programas sociales de Estados Unidos y en España. Y la remesa es una
es un aporte sin arrugas, como yo suelo decir para utilizar la expresión del baloncesto, porque el dinero llega, los dólares llegan, no se gasta nada. Y dicen que es el dinero mejor redistribuido. Claro que sí. Bueno, ahí hay otros factores que tendríamos que analizar. Aunque vi un estudio en estos días exactamente, que hablaba de que llegaban a los sectores de más ingresos. Bueno, yo creo que eso tiene un doble sentido, una doble interpretación. Me pareció extraño. Sí, hay una relación causa y efecto ahí que hay que analizar bien. O sea, porque llegan remesas, pasan a ser de mayores ingresos. Ya. Es decir, que no es que van a los sectores. Pero si uno ve el destino, yo creo que no puede decir eso. Sí. Es decir, cuando una persona manda $1,000. Ahora, si en el ciclo, usted está mirando el ciclo económico, eso ya es un defecto de la economía dominicana para todo. Exacto. Pero la idea de la interpretación de ese estudio es, porque la primera lectura que se le da, entonces le mandan dinero a lo que tienen. Exacto. No, es que porque le mandan dinero, ellos entran en la categoría que tienen. Entonces, en este país eso puede decirse de todo ingreso. Exacto. Sí, de todo ingreso. De todos los ingresos. Por la concentración. Sí. Volviendo al tema que no es solamente el turismo. No quiero minimizar el aporte del turismo. Que ha sido relevante hasta el punto que es el Banco Central que lo considera locomotora de la economía. De acuerdo. Por sus efectos hacia atrás. Y sobre todo por sus efectos. Yo creo que el Banco Central, al emitir ese juicio, tomó muy en cuenta el empleo, las oportunidades de trabajo, porque las remesas no crean empleo. Al contrario, pueden estimular el desempleo. Correcto. Así que son los ángulos que tú tienes que ver, las variables económicas, que casi siempre tienen un aspecto positivo y unas consecuencias. Bueno, que es lo que ustedes los investigadores le enseñan a uno, depende de la perspectiva, donde tú te ubicas, que es un concepto que nos viene de la arquitectura y del arte, ¿no? Los artistas, sobre todo los arquitectos, dicen la perspectiva hace al paisaje. Si usted mira por aquí, ve la misma realidad, diferente si la mira por el otro lado. Pero si tú te pones a ver, en la vida todo es así. Todo, absolutamente no solamente todo. la economía, exacto, la política, la social, la historia, cuántas interpretaciones de historia. Por ejemplo, para no irnos muy lejos, ahora que todavía está la revolución bolivariana, que está muy expandiendo. Oye, las interpretaciones que hay sobre Bolívar, también depende de la perspectiva. Así es. Bolívar da para todo, Bolívar da incluso para el goce de la vida. Exacto. Bueno, hay dos rezagos importantes en el gobierno. Uno, la inversión pública, con la paradoja de que el gobierno sigue anunciando obras y sigue llamando la atención ese fenómeno. Y está el rezago que usted insiste siempre en él del sector agropecuario. Así es. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué extrañamente un gobierno que quiere repostularse y reelegirse no ha hecho un énfasis más inteligente en esos dos aspectos, esas dos dimensiones? Te voy a agregar un tercer rezago. Ya. Como dirían los economistas clásicos. Como diríamos nosotros, debe decir usted. Es que, acuérdate. Ya usted como que quiere desertar de la economía. No, acuérdate que soy ingeniero de profesión, aunque economista de ocupación, que es el tema de la informalidad laboral. Ahora, para responder tu pregunta, antes de entrar al tercer rezago, los economistas cepalinos de los años 60 tenían una expresión para calificar estas situaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarles así rezago. Yo creo que ¿Cómo lo llamaban los cepalinos? No, que se me olvida la palabra ahora. Okay. Bueno, sobre el primero, a mí me parece que hay la maquinaria gubernamental no está caminando al mismo ritmo del presidente de la República. Sea por problema de gerencia, de experiencia, de conocimiento de lo que están entre manos, sea por un problema de autosuficiencia, porque a veces noto unos funcionarios que cuando hablan ya creen que ya hicieron la revolución. Ya. Bueno,
Y, o sea que hay Bueno, otros creyeron que el mundo comenzó con ellos. bueno, eso es también parte de la historia. Acuérdate, Sí. una expresión de Unamuno: para el presente todo el pasado es Así prehistoria. es, exacto. Bueno, entonces creo que sobre el primer rezago hay un problema de velocidades, de dos velocidades: la velocidad del presidente y la preocupación del presidente y la maquinaria administrativa que él ha montado. Eso le pasó a Danilo. Con las visitas dominicales. Normalmente tiende a pasar los primeros meses de gobierno. Y eso, en el caso de No, a Danilo, Danilo le pasó 8 años. sí, pero en el caso de Danilo, en el fondo es más inexplicable, porque Danilo fue ministro de la presidencia durante 6 años de gobierno o sea, y él tenía todos los hilos. En el caso de Danilo fue más político, que yo recuerdo que cuando Danilo se decía, cuando ganó Danilo en el 12, se decía: ay, el pobre no tiene ni el Congreso, ni el partido, ni el gobierno, porque el propio gobierno, los primeros ministros toditos fueron leonelistas, Sí. así que tuvo que dejarlo. Y resulta que a los 2 años tenía el Congreso, el partido y el gobierno. Entonces, hay distintas lecturas. En el caso presente, bueno, a mí me parece que ha habido una especie de autorregocijo de los funcionarios, que se han llevado de sus propios entusiasmos. Ya. Sobre lo segundo, yo creo que hay los programas gubernamentales que se han adoptado para romper el rezago agropecuario no han sido adecuadamente enfocados, porque se han basado fundamentalmente en focalización de proyectos específicos. El amigo Faña, por ejemplo, que es el encargado ahora mismo del programa de siembra, tú lo ves a cada rato sembrando tantas tareas en el Valdías la ha incorporado, pero eso es real, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque él es un sembrador. Sí, bueno, un sembrador de proyectos específicos. Él es un fomentalista. Pero la idea del presidente, cuando anunció que de los callejones, que había que sembrar los callejones, que es lo correcto. Los callejones, bueno, tu amigo Cabito Botroj en tu artículo dice, bueno, que él siempre ha propuesto que alrededor de las carreteras llegan conucos o se hagan siempre. Los haitianos lo hacen. Sí, claro. Sí, los haitianos de nuestra región, sobre todo, lo hacen, que siembran maíz entre los cañaverales. Sí, sí, siempre para tú desarrollar... Lo hizo también un amigo suyo en el este, Obin Filpo, Manuel de Obin Filpo. Claro que sí. Sí. Entonces, para tú sembrar masiva, para tú resarcir, compensar o reactivar el rezago agropecuario, tú necesitas una filosofía más masiva. Sí. Por ejemplo, místicas de ferias, como hicieron la feria del mango, que hacían una feria, pero le damos una semilla, más supervisión. Incluso yo pienso... eso ha hecho que el mango, inusitadamente, estamos exportando 25, 30, 35 millones de dólares en mangos. Sí. Y fíjate que hay incluso programas y facilidades, huertos escolares, familiares, que eso no se está viendo. Y no. Para tú hacer sembrar una mística agropecuaria, una cultura agropecuaria, necesitas hacer lo mismo que ha hecho el presidente en turismo. Sí. Darle ese apoyo, porque bueno, el turismo ha crecido, pero oye, ¿cuántas actividades el presidente ha asistido o ha participado o ha fomentado, en las cuales ordinariamente no se ve? Por ejemplo, participación del presidente Abinader en Fitur, el único presidente que ha ido a Fitur. ¿Por qué? Porque quiere darle un respaldo al turismo. Sí, no, y fue determinante su participación en Fitur. Entonces, es un poco... Él vende y vende, él es un gran vendedor del país. Bueno, tenemos que convertirlo en vendedor agropecuario. Sí. Yo creo que sí. Ahora, a mí siempre he pensado, no solo con este presidente, lo pensé con Danilo, con las visitas dominicales, que a mí me parecían un buen aporte a la manera de hacer gobierno y de hacer gobierno diferente. Pero hace falta una visión de gestión, de administración, que cree una estructura que le dé apoyo a esas semillas
que el presidente va tirando en el camino. Y aquí seguimiento, la palabra clave Eso, es seguimiento. la gestión, Sí, sí. ahí está. Sí. Y que haya y no hay que aumentar la empleomanía. Exacto, exacto. Eso Nada más hay que coger de aquí y de allí. Ni crear un departamento, ni un reglamento, ni una ley nueva, ni un decreto. No, simplemente decirle que el ministro de Agricultura, el que preside todos los consejos de los organismos agropecuarios, pónganse al servicio de los productores, adopten una cultura de servicio. Tú sabes la cantidad de tierras baldías o bien subutilizadas, ociosas, que hay en el país, no solamente de grandes terratenientes, pequeños propietarios que no tienen, a veces por timidez, porque no hay una actitud de servicio en las entidades agropecuarias. Los norteamericanos tienen esa estructura de los front desk, por ejemplo, Dominican Desk, el escritorio de República Dominicana, donde hay un tipo o tres tipos, dos tipos, que son los que saben todo sobre República Dominicana. Y hasta que tú no llegas donde ellos no resuelven nada. Pero tú, en segundo, yo le pueden poner al día a usted. Sí. Entonces ahora, yo me pregunto, ¿por qué aquí el gobierno, en el Palacio Nacional, no tiene un escritorio para cada provincia, por ejemplo? Y que haya un técnico ahí en un escritorio con una secretaria que mantenga al día al gobierno de todo lo que está ocurriendo, desde las protestas sociales hasta los reclamos, los déficits, los informes de agricultura, pero por provincia, para que el presidente tenga una visión más macro, bueno, pero para más detallada. El Ministerio de Interior y Policía regula las gobernaciones. Sí, pero usted va a una gobernación y pregunta, ¿qué hace la gobernadora? Lo que hay que cambiar es el rol y ceñirla a todas las disposiciones amplias que tiene la ley. Sí, pero eso no. Porque tampoco podemos sobrecargar la presidencia de la República. No, pero no es sobrecargada de información. Hay dos o tres cosas que se me están escapando de todo lo que estamos hablando, pero quizás ese debe ser el rol del Ministerio de la Presidencia. De quien sea. Sí. Bueno, te digo el rol del Ministerio de la Presidencia porque a mi juicio se ha distorsionado. Al Ministerio de la Presidencia se le han asignado roles específicos, al 911, la ciudad sanitaria, para mí la concepción de ese ministerio no está para cosas específicas, para ideas específicas, sino para supervisar a los ministerios, gerenciar a los ministerios en el día a día, para dejarle al presidente los roles estratégicos de mediano plazo y de largo plazo, y que cumplen ese tipo de responsabilidades. Hay una segunda idea que no quiero que se diluya, sobre todo con el cambio, porque el amigo está ya caminando, volviendo a la agropecuaria, que es el tema de buscar un mecanismo que compense el efecto negativo que tiene en el agropecuario el aumento de la tasa de interés necesario para la inflación. Ya. Entonces, por eso que te digo que la economía no se puede ver como al pan vino vino, ¿no? Una línea, sino toda decisión económica tiene efectos, así como las medicinas tienen efectos secundarios, algunos positivos, otros negativos, así también las medidas económicas. Aumentar la tasa de interés, estoy de acuerdo, pero eso va a tener una repercusión agropecuaria que puede ser perjudicial. Así mismo, ahí entonces, hay que tomar medidas ¿por qué el gobierno, por ejemplo, no adopta, bueno, que está inscrito en los subsidios? Yo voy a proponer una forma de los subsidios, pero que no sean subsidios al consumo y a los consumidores, sino a los productos y a los productores. Que diga, por ejemplo, yo voy a subsidiar el incremento de las tasas de interés que se han visto compelidos de pagar los productores como consecuencia de las medidas de política monetaria que el Estado ha tenido que asumir. Eso es lo que hace Estados Unidos. No le quiero tentar, pero vamos a hacer un pase. Necesitamos también, para que eso ocurra, que el gobierno deje de ocuparse solo de los grandes productores agropecuarios y mire a los medianos y pequeños, que yo le puedo decir aquí,
como periodistas que no están siendo mirados ni atendidos. Así es. Ingeniero Guillermo Carán, y el tema de la deuda externa, ¿cómo lo ve usted en estos 2 años de gestión? Y de una vez, míreme, aunque sea rápidamente, la economía que entra ahora a un periodo de política electoral. Bueno, hay 5 minutos. Esos son los abusos periodísticos. Por supuesto hay una política clara de santificación del endeudamiento, Sí. porque incluso las declaraciones del Ministerio de Hacienda a veces exaltan tanto el manejo de la deuda, como que da la sensación de que esos funcionarios están ahí para manejar deuda, no para gobernar, no para se olvidan de los gastos. Bueno, ellos pueden decir que manejar deuda es parte de gobernar. Claro, pero la prioridad con que, y el énfasis y el entusiasmo con que a veces emiten declaraciones de prensa exaltando las grandes habilidades para el manejo de deuda, que a mí me extraña, por ejemplo, que no se aplique a la tributación, a los otros gastos. Bueno, o sea que hay un... Quizás no tienen los mismos incentivos. Bueno, evidentemente. No quiero llegar ahí. Pero es un asunto técnico reconocido, eso no es nada por debajo de la mesa. También hay las mismas oportunidades de más negocios, de más porque ahí hay que hacer una gestión, un lobismo, buscar unos brokers, etcétera. De manera que yo creo que, y por supuesto el otro ingrediente, que el gobierno llegó en un ambiente crítico, tuvo la oportunidad de colocar una alta suma de dinero en bonos. Y los colocó. Lo colocó, creo que estuvo bien que aprovechara esa oportunidad, pero fue una cantidad suficiente. Ahora naturalmente los estamos resintiendo un poco, porque al aumentar los intereses, el gobierno ha aumentado los gastos. Pero al gobierno no le ha faltado dinero. No, dinero externo, ni interno ni externo. Bueno, claro, porque ha dejado de invertir. Pero ha habido mucho dinero, ha ingresado mucho dinero por la vía de recaudatoria y por los préstamos, hasta el punto que su amigo Nelson Suárez en una ocasión llegó a decir que el gobierno disponía de una cantidad impresionante de dinero. Sí, la liquidez gubernamental no ha estado en juego, pero a lo que iba es que muchas veces esa disponibilidad es sacrificando cosas, porque si por ejemplo, si hay una subvaloración, una disminución de las inversiones presupuestadas en un 33%, como sucede ahora, que ojalá y no se compense a fin de años. ¿Favorece usted el presupuesto complementario? ¿Ya para qué? De hecho, ya estamos... una especie de puesta al día post facto. Pero los presupuestos complementarios se han convertido en instrumentos de legalización. Por eso digo post facto. Sí, del gasto consumado. Porque el presupuesto complementario debió formularse en junio. Pero, que es como manda la ley. Pero es un acto un poco trujillista y se va a oír raro esto. No, lo es trujillista en el sentido de que la formalización. Trujillo tenía pasión por lo formal. Sí. Todo lo hacía dentro del librito y dentro de la ley. Pero ya usted sabe, exactamente. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, yo creo que el gobierno debe asimilar. Quiero advertir que a pesar de que pueda lucir crítico en la gestión, en algunas gestiones del presidente Abinader, yo apoyaría que él se repostulara. Ya. Pero sería bueno que el gobierno internalizara, que la mejor campaña, que el presidente Abinader internalizara, que su mejor campaña electoral es un buen gobierno. Correcto. Un gobierno que atienda. Siempre lo ha sido así, ¿no? Sí. Pero a los presidentes les gusta otra cosa. Claro, que no vale publicidad, que no vale propaganda, que no vale exceso de gastos. Ahora, el presidente da mucho en el clavo, porque mire, ahora él capitalizó el tema de la minera. Sí, y le salió bien. Llevó equipos, pidió equipo y los muchachos salieron aparentemente antes de tiempo.
Y bueno, eso no es un tema económico. No es un tema económico, pero porque usted ha mencionado las cosas que le han salido bien. Y yo digo que él ha tenido mucha suerte porque él sabe capitalizar las cosas. Pero que no confíe mucho. Porque eso es política, además, no es criticable. Que no confíe mucho en que porque subsidie mucho, porque haga mucha publicidad. Eso le va a garantizar la reelección. Acuérdese, rojo por fuera y blanco por dentro. Claro, no solamente eso. La política del rábano. O por el propio Danilo Medina. Sí. ¿Cuántos gastaban en subsidios creyendo que...? No, pero recuérdese que hay una excepcionalidad. El presidente Medina dijo que el pueblo estaba cansado de vivir bien. Bueno, lo dijo. Una bondad pírrica, consecuente con el falso criterio de que la pobreza se resuelve con subsidios. Los subsidios mitigan la pobreza temporalmente. La verdadera solución es crear una economía sólida que genere puestos de trabajo dignos, que por supuesto se nos está quedando para... Yo espero tratar eso de la economía informal con usted. Exacto. Porque tengo la impresión de que usted tiene una visión negativa de la economía informal. No negativa, pero la economía informalidad, que estamos en un 58%, según las últimas cifras del Banco Central, no tributa. Pero piense en la racionalidad que hay en ese fenómeno. ¿Por qué la gente prefiere ir a la economía informal? Por la sobrepresión tributaria, por un sistema tributario costoso y cargante burocráticamente que empuja a la gente a ser informal. Pero es el gobierno el que falla. Ah, claro. Porque ellos no le han dicho no queremos pagar impuestos. Claro. Lo que pasa es que el gobierno quiere seguir en el carril tradicional. Sí, y para terminar, precisamente porque es responsabilidad del gobierno, es que se necesita una reforma fiscal para reducir tasas y simplificar procedimientos que eliminen la informalidad. Y que vayamos al monotributo también, que ha dado beneficio en otros países. Le prometo invitarle para que usted nos desarrolle sus ideas sobre economía informal. Dejemos que unos días, porque además de la barba por mis ancestros, no soy fidelista, porque acuérdate que fidelista, aunque admiro a Fidel Castro, incluso la impresión personal que me dio cuando lo traté, fue las 2 veces que lo traté, fue de una persona... Pero no se inscribió aquí nunca en la izquierda para hacer un régimen parecido. No. Lo suyo es una admiración a distancia. Bueno, pero sí una admiración de una persona con todos los méritos necesarios para ser admirable. Así es. Pero obviamente las barbas son por los ancestros y que los otros componentes pudiéramos también analizarlo sin necesidad de complicarlo con elementos políticos. Ya, sí, cómo no. Muchas gracias, ingeniero Guillermo Jarán. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado, como lo he disfrutado yo, su participación, su sabiduría y sus experiencias como hombre de Estado. Nos vemos en el próximo programa.